En el último episodio les mostramos cómo por fin terminamos el revoque del baño, que quedó bastante bien considerando que ninguno de los dos había hecho un trabajo así antes y que el lugar estaba hecho un desastre. Dejamos las paredes y el piso lo mejor posible antes de aplicar el microcemento. Este es el microcemento que compramos. Vamos a ver cómo nos va. Este es gris natural y es fino. Entonces, pues nada, lo vamos a mezclar. Juan lo va a abrir a ver si es capaz. Es un polvito súper fino. La medida para el microcemento, pues este microcemento. 2,5 partes del producto por una parte de agua. Para hacer la primera vez que usábamos microcemento, el resultado nos pareció que quedó muy bien. Usamos llanas y espátulas metálicas sencillas. Queríamos usar unas que tuvieran esquinas redondeadas, pero la verdad no las conseguimos. Es muy importante trabajar con las herramientas limpias y tener más de una disponible para ir intercambiándolas. Bueno, yo creo que ya, por ahí con unas cagaditas, pero pues como eso se elija. Ay, ay, ay. ¿Qué era lo que estaba haciendo por allá? Después de que lo había dejado hermoso. Puta, por andarle ladrando al gatico blanco, ve. Ve esas patas. Mira, mira. Stay. Ya. Está vistiéndose de gala para alijar, aquí está siempre bien presentado. Mira cómo se arregla el cuello. Al revés, me estoy quitando esta chimba. Pura sobrado de oficina, pantalón roto en la nalga y camisa que ya está más percudida que...
Usamos lijas de óxido de aluminio y recubrimiento de zinc, de 2 tipos de grano. La de 80, que es más abrasiva para eliminar los relieves que nos quedaron de la primera capa, y la de 240 para pulir y suavizar el acabado. Vamos a quitar este y este. Ya suspendimos pues cerramos la llave pues como de suministro de la caja, entonces voy a poner este plástico como para proteger por si cae algo. Hello. Bueno, entonces como ya acabamos de cortar el tubo que viene a sostener la ducha, entonces este tubo ya es de media pulgada y lo que vamos a hacer es colocarle este acople que tiene la rosca interior y este que tiene la rosca interior, entonces viene acá sellado para que aquí podamos instalar la nueva ducha. Y ahora vamos a quitar esta llave que está un poco rodada por los años, parece ser que es una llave no sé con cuántos años aquí. Entonces ya nosotros vamos a quitar este tubo ahí y este es el coso del mezclador. Para quitar tornillos que no quieren salir. Rodados. Candela. Este es el pegante de la tubería, en este caso vamos a utilizar Soldamax de Papco. Como aún faltaba mucho trabajo por delante, antes de poner la ducha nueva, pusimos un tapón para habilitar nuevamente el agua en la casa. Habíamos tenido un día de trabajo muy duro y sumado a eso hizo mucho calor. Y nos fuimos a descansar luego de haber terminado de quitar todo y sellarlo. O al menos eso creíamos. Eran como las 10 de la noche. Estábamos felices porque ya íbamos a poner como la grifería. Pero, error, debimos haber revisado primero la tubería y empezó a botar agua y se me empezó a mojar el microcemento sin haberlo impermeabilizado. Entonces vamos a hacer una prueba a ver si de pronto haciéndole como un montito alrededor lo solucionamos. Tocó hacerle un hueco a la pared, pero en realidad eso no es grave. Lo importante es que por fin logramos poner este cosito que tenemos que se llama vástago, que es para poner la llave. Puta, hasta mañana.
Antes de que se secara completamente, decidimos pulir suavemente el acabado con esponjillas y un poco de agua. Creo que hemos llegado a la etapa donde Más esperada. La idea es sellar el microcemento. Este sellador que estamos usando pues es un sellador Corona hidrorrepelente. Entonces vamos a aplicar la primera capa. Sí, vamos a utilizar unos trapitos, unos paños como de microfibra, porque una de las recomendaciones y de los trucos que vimos por ahí fue que estos trapitos no botan como hilo ni nada de eso, ni hebritas ni nada, y queda más pulido, y entonces uno lo tiene que aplicar en círculos para que quede bien, para que no quede manchado el microcemento. Porque el anterior, el que usamos cuando pusimos el Zicabol, entonces estamos haciendo la prueba, son 2 capas, es súper líquido. Ese de Zika no es, mejor dicho, cero recomendado para dejar de acabado final. Eso es más como un imprimante, o sea, funciona como impermeabilizante e imprimante, pero definitivamente es para aplicarle algo más encima, pintura o para mezclarlo con otra cosa, pero no es para dejar de acabado final. En cambio, hicimos una pequeña prueba con el de Corona y el de Corona sí no le cambia el aspecto como al color ni al tono de las paredes. Entonces, aquí va.